A ver, ¿cuál era el tema, chicos, de la semana pasada en el curso de psicología? La inteligencia, ¿no? Ya, muy bien. El tema en sí era la inteligencia, de los cuales, ya, de 4 a 5 estudiantes nada más me han enviado su vídeo, ya, es decir, del trabajo que se les ha asignado y son personas conocidas. El resto no sé qué estará pasando, qué está pensando, porque su nota también va a ser, es un criterio ahí, ya, en el registro. Así que ya me imagino que ustedes ya saben cuánto tienen, ¿no? En esa primera nota de la primera semana de clases. ¿Está bien? Muy bien, es muy importante saber el tema de la inteligencia, es un tema en sí de psicología. Como les iba comentando la semana pasada, ¿no? Cada persona tiene su propia habilidad, su propia capacidad, y justamente veíamos en el video, ¿no? Que de repente había personas que no recordaban también sobre los temas que habían abarcado desde el nivel primario y secundario, ¿no? Pero también había una señora, ¿qué cosa? ¿Qué pasaba? Que no tuvo una educación, ¿no? Tanto primaria y secundaria, sin embargo, ella se autoeducó, estudia y sabe más. Entonces, pero esto va a ser, depende de cada persona cuánto tiene la habilidad y la capacidad, ¿ya? De tener un desarrollo, ¿ya? A ver, chicos, a ver, los que tienen cámaras, los que tienen el internet ilimitado, me apoyan, por favor, ¿ya? Cada uno es consciente. Yo estoy agradecida con los chicos que están activos sus cámaras, ¿ya? Igual, cada uno es consciente, ¿no? Tengo internet ilimitado y tengo cámara, sin embargo no lo activo. Entonces ahí estamos mal, ¿ya? Hay que apoyarnos en esa parte, ¿ya, chicos, por favor? Ok, entonces la clase de hoy, ¿cuál sería? ¿Ya? Habiendo utilizado el tema de la inteligencia, hoy día abarcaremos el tema de la creatividad. Por ejemplo, en los trabajos que ustedes me envían, ¿ya? Yo puedo evidenciar cuán creativos son ustedes, ¿ya? Hermosos trabajos que desarrollan. Pero no solamente califico ello, también califico el contenido, ¿no? ¿Qué tanto del contenido ustedes dan a conocer en sus productos? Que es muy importante, ¿ya? Pero ambos obviamente van a trabajar a la par. Tanto tu conocimiento más tu creatividad y también la imaginación, ¿ya? Entonces aquí abarca todo ese tema de la inteligencia, ¿ya? Para mí es importante entonces que trabaja tu inteligencia, tu imaginación, tu creatividad. Yo, por ejemplo, hago mis trabajos sumamente creativos, innovadores, ¿no, Miss? Yo simplemente me acoplo de repente a de mi compañera hace un bonito trabajo y yo lo hago lo similar. Ah, ya, justamente el día de hoy vamos a conocer todo ese tema de la imaginación y de la creatividad. ¿Está bien? Ok, entonces el día de hoy la clase va a ser la imaginación y la creatividad. ¿Ya? Ok. Bien, chicos, algo importante, ¿no? Estos nuevos inventos de la tecnología, el internet, el celular, la tablet, ¿no? Las redes sociales que a nosotros nos permite comunicarnos, estar en pleno desarrollo tecnológico, justamente ha abarcado de estos hombres que tuvieron una imaginación y emplearon una creatividad, ¿no es así? Por ejemplo, antes de las laptops eran pues las computadoras, tenías que comprar el monitor, los teclados, el mouse, el CPU, ¿no? Accesorios que obviamente van a ocupar un lugar y tiene que estar establecido en un lugar, ¿cierto? Pero después, ¿no? Unos años después, apareció lo que son las laptops, ¿no? Que eso nos dio más facilidad. Se puede trasladar de un lugar a otro, lo puedes llevar en tu mochila, es mucho más accesible. Pero no, la laptop no es suficiente, también la tablet, ¿no? La tablet también es una tecnología mucho más accesible. Entonces, de diferentes maneras, ¿no? El hombre se ha imaginado y obviamente tuvo que crear esa imaginación, tuvo que emplear una tecnología, ¿ya?
Entonces, eso viene a ser sobre la imaginación y la creatividad, las innovaciones que realiza el hombre, o si no, simplemente la réplica, ¿ya? Ok, entonces vamos a entender que la imaginación, eh, como todo tema de psicología, va a ser un proceso psicológico y que esto pues va a consistir en toda una formación de ideas, en cómo nosotros nos organizamos, ¿no? Y reestructuramos eh, con la ayuda de las imágenes, ¿no? En nuestra imaginación. Pero esto que van a dar nuevas formas, nuevas ideas, ¿ya? Y en todo eso va a evocar la imaginación. Y ahora, ¿cuáles son sus características? Sus características va a tomar como referencia pues a la realidad, a la necesidad, ¿no? Que se va a dar la imaginación, ¿no es así? No tanto es en tus clases de psicología, de historia, de comunicación, de cívica, no, sino a diferentes realidades. Ya puede ser en educación, en problemas también que a nosotros nos permite solucionar. ¿Qué tanto imaginativos somos y qué cuán creativos somos para solucionar también un problema? Eso también tiene que ver bastante. Y aquí también trabaja lo que es el tema de la inteligencia, ¿ya? Otro, tenemos la creación de algo novedoso, como te iba mencionando al principio, ¿no? Cómo el hombre innova, se imagina y esto lo crea, ¿no es así? Muchos de nosotros, por no decir todos, eh, nos gusta innovar, no nos gusta copiarnos, ¿no? Como nosotros siempre decimos, nos gusta innovar nuestras cosas, hacer nuevas cosas, hacer algo fuera de lo común, ¿no? Otro, pues tiene una estrecha relación con la actividad práctica del hombre, como te iba a mencionar, todo va a ser según la necesidad, según la práctica que se va a realizar esta imaginación, ¿ya? Y esto obviamente va a estar relacionado, ¿ya? Con tu personalidad, ¿ya? Esto va a ser, depende al cómo está tu personalidad. ¿Está bien? Ok, muy bien. Tipo de imaginación, ¿ya? Tenemos la imaginación reproductora y tenemos la imaginación creadora. Ahí es justamente lo que te iba mencionando, ¿no? La reproductora es cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? Suponiendo nada más aquí en la imagen, ¿no? Aquí veo una figura, ya. Entonces, de lo cual yo trato de imitar y lo voy a dibujar lo mismo, ¿ya? Pero la creadora ya es cuando el hombre innova, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la imagen te estoy mencionando cómo este hombre creó lo que es la tablet. Es algo innovador, ¿no? Lo mismo sucedió con el celular, lo mismo sucedió con la computadora, ¿no? ¿No? Nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Entonces la imaginación reproductora, vamos aquí a regresar, van a ser aquellas que nosotros realizamos, reproducimos, ¿ya? Mediante nuestra imaginación, todo aquello, ¿no? Que va a estar basado en lo que es en códigos o símbolos, ¿está bien? Por ejemplo, como las palabras, ¿no? Palabras, gestos, gráficos, que nosotros ya conocemos y lo vamos a reproducir, ¿no? Y esto obviamente lo vamos a tener que representar como en forma de una imagen, ya como nuestra imaginación eso va a replicar, ¿ya? La imaginación creadora, en cambio, es decir, cuando tenemos unas nuevas imágenes que va a darse según a la necesidad, ¿ya? Los nuevos inventos, obviamente que se realizan por primera vez, pero esto también va a subdividirse, la imaginación creadora, va a tener dos tipos. Uno que es según los materiales que se emplea, ¿no? Y otro según la dirección del trabajo imaginativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la imaginación plástica. ¿Qué vamos a entender aquí? ¿Ya? Es decir, que va a poseer, ¿ya? Un principio que va a tener coherencia, ¿ya? Va a tener precisión, ¿ya?
Pero esto también va a tener contornos diferenciados. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos la imaginación difluente. Esto nos va a caracterizar porque va a carecer de de ciertos principios, ¿ya? De organización. Entonces aquí la imaginación va a tener mucho más trabajo, nuestro cerebro va a tener mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque va a ser algo innovador. ¿Está bien? Entonces, aquí dice que la actitud imaginativa va a ser inestable, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que va a ser algo innovador y entonces esto obviamente se va a adquirir según la necesidad, qué se va a utilizar, ¿no? Cómo se va a utilizar y para qué va a ser utilizado, ¿no? Otro según la dirección del trabajo imaginativo. Esto vamos a entender que va a estar la imaginación artística, la imaginación científica, la imaginación práctica. ¿Está bien? En la imaginación artística, chicos, obviamente aquí nosotros vamos a expresar todo el arte, ¿ya? El arte que nosotros tenemos. Esto pues obviamente va a irse transformando, las ideas, los sentimientos, pues todo esto va a estar plasmado en imágenes. Los cantantes, ellos tienen una imaginación artística, una imaginación creadora, ¿no? La imaginación científica, ya, aquí están pues los científicos, los que hacen investigación, ¿no? Estos obviamente se manifiestan a través de los nuevos inventos, de las nuevas creaciones, ya se encuentra aquí. En la imaginación práctica, ya su mismo nombre lo dice, se va a presentar pues todo lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces esto nos va a servir a nosotros como persona para resolver los problemas de la vida, ¿no? De la vida rutinaria que llevamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, aquí entonces podemos conocer la artística, científica y práctica que están revalorados también o están dentro de la imaginación creadora, ¿ya? Ok, siguiente diapositiva está el desarrollo de la imaginación, ¿ya? En este desarrollo de la imaginación, obviamente estamos hablando en la etapa de desarrollo humano. Necesita tanto en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, ¿no? Y ahí también se le incorpora lo que es en la etapa del adulto. ¿Está bien? En esta etapa de la infancia, chicos, ya, pues la imaginación es bastante desbordante de los pequeños, ¿no? Pero ella dice todavía no pueden explicar el mundo de su forma realista. Es por eso que siempre encontramos en las paredes garabatos, ¿no? Producto de su imaginación, porque todavía dice que ellos no tienen establecido al mundo cómo es la realidad. Por eso es que siempre encontramos garabateos, ¿no? ¿No? Si de repente hacen travesuritas, de repente se encuentran con las témperas también. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen, dice, al mundo establecido en su realidad, ¿ya? Esa es imaginación para ellos que está bien, obviamente recién lo están descubriendo, ¿no? En la niñez, ya en cambio, dice que la actividad imaginante que tiene este niño o niña va a ser ya controlada por la actividad pensante. ¿Por qué? Porque ya accede en este caso a una instrucción mucho más establecida. ¿No es así? Aquí la ayuda de los padres, obviamente, ya porque ya tienen una educación, ayuda de los docentes, pero en la infancia también, sí, pero ahí se le deja un poquito más de espacio, porque si usted le habla, todavía no va a entender, pero cuando ya está en la etapa de la niñez, como que ahí recién, ¿no? Poco a poco va entendiendo, ¿ya? Entonces en la niñez ya un poquito la actividad imaginante va a ser mucho más controlada, ¿ya? Siguiente, en la adolescencia, es decir, la edad de ustedes, ¿ya? En esta etapa se menciona, dice que ellos o ustedes van a adoptar lo que es la forma del fantasma introspectiva, ¿ya? Aquí vas a resaltar toda la imaginación. Por eso es que
por eso es que algunos estudiantes, algunos adolescentes, siempre les encanta el dibujo, ¿no? Obviamente, ¿qué vas a hacer? Vas a dibujar de lo que ves, una imaginación reproductora. De repente, animes, por no decir todos están metidos en el mundo de los animes. Dibujan, plasman, ¿ya? Otro, en la juventud y en la etapa de la adultez. Pues, esta persona ya de esta edad va a tener el pensamiento abstracto, ¿está bien? Pero que ha ido controlando, obviamente de una forma apreciable, ¿ya? En los excesos de aquella imaginación, ¿ya? Esto ya pues va a ser mucho más controlada, tanto en la adolescencia como en la juventud y en la adultez. Ok, la creatividad es otro del tema de psicología que vamos a hablar. Pues va a ser una capacidad ya de cómo el hombre descubre lo que es las relaciones entre los eventos, ¿ya? Y lo que no está relacionado también. O sea, de lo que ya te has imaginado lo puedes crear, ¿no? Y esto obviamente va a manifestar todo en el esquema mental, ¿ya? Nuevos, originales, propio, lo tuyo, ¿no? Propio. Que esto dice que va a permitir al hombre, pues, planificar, ¿no? Y también solucionar los problemas. Qué cuán creativos somos nosotros. Obviamente hay problemas de diferentes aspectos, ¿no? En esta fase del proceso creativo, pues tenemos a la preparación, a la incubación, a la iluminación y lo que es la verificación, ¿ya? En esta etapa de la preparación tenemos a lo que es a la problematización, ¿ya? Y esto vamos a entender que va a constituir, pues, que es la parte inicial, ¿ya? Que va a estar relacionada con el planteamiento del problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes, por ejemplo, aquí les hago, ¿ya? ¿Cómo ustedes cruzarían el río, ¿no? Sin que no haya un puente, pero tampoco tienen que mojarse, ¿no? Por ejemplo, aquí ya estoy planteando un problema. ¿Cómo ustedes cruzarían el río, ¿no? Sin que, obviamente, teniendo en cuenta que no hay puente, aparte no tienes que mojarte, ¿no? Esta es una etapa de la fase del proceso creativo, donde es la problematización. Vas a plantear el problema, ¿ya? Siguiente es el acopio de datos, ¿ya? Entonces aquí, esta etapa va a ser lo que es la sistematización, ¿ya? Esto va a ser obviamente que vas a captar una información sumamente necesaria para intentar el dicho problema que ya te he planteado en la problematización, ¿no? Entonces, siguiente viene la etapa de la incubación, ¿ya? Esta es otra de las fases del proceso creativo. ¿Y qué nos implica aquí? Dice que nosotros debemos procesar, ¿ya? Y elaborar toda la información que esto nos permita dar una solución. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a poner ejemplo al profesor Luis Lazo, vamos a poner ejemplo al profesor Lindo, ¿no? Cómo estos matemáticos imaginan nuevas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, en el curso de trigonometría, álgebra, aritmética, ¿ya? Y eso dice que es la fase del proceso creativo de la incubación, ¿ya? Otro es la iluminación, ¿ya? Dice la etapa de la inspiración, ¿ya? Y de la comprensión que surge, pues, las soluciones de los nuevos problemas que generalmente son imprevistos. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos a los grandes inventos que tiene el hombre, que realiza el hombre, ¿no? Que usualmente se conciben, pues, en esta etapa,
¿no? Según la necesidad de todo el contorno social, ¿no? Por otro lado, tenemos la verificación. En esta verificación ya se habla sobre la fase en la que damos la solución obtenida, lo que es en la etapa de la iluminación, ¿no? Y obviamente esto se va a poner ya en prueba, ¿está bien? Por ejemplo, aquí se va a tener en cuenta cuando una persona pone a prueba un nuevo motor al avión, cuando una persona pone a prueba el invento de las tablets, ¿no? ¿Qué tan beneficioso es? Cuando una persona nueva, por ejemplo, ahora, ¿no? ¿Qué solución da sobre la nueva vacuna, por ejemplo? Que también son inventos que han obviamente tenido que estudiar, ¿no? Y esto obviamente ha permitido solucionar el problema, ¿no? O va a permitir solucionar el problema si es que da un resultado. Entonces ese va a la etapa de verificación, ¿ya? Chicos, a ver, activen su cámara. Terminaron de desactivar todas sus cámaras, mira, ve. ¿Ya? Chicos, siempre en mi clase de los días viernes, es así la bulla del recolector de residuos, la música, los perritos, el perrito que está ladrando. Ya. Entonces, las características de las personas creativas. ¿Cuáles son aquellas características que tienen? ¿Ya? Según Guilford, él es un psicólogo, estas cualidades se pueden sustentar, por ejemplo, sobre la sensibilidad de cómo nosotros estamos aptos para plantear un problema, ¿ya? Otro también dice que una de las características según la estabilidad emocional, tiene que ver bastante eso. ¿Qué tan creativos somos nosotros? Por ejemplo, solamente eso te voy a decir, por ejemplo, en los dibujos que nosotros empleamos. En los dibujos nosotros podemos evidenciar el estado de ánimo que de repente tiene cada persona. ¿No? Yo puedo estar alegre, pero también puedo dibujar algo triste. Ah, bueno, esos casos particulares, pero usualmente dice que la creatividad que se va a plantear es según el estado de ánimo que tiene la persona, ¿ya? La inteligencia general superior, también, ¿no? Por otro lado tenemos el alto dominio de nosotros mismos y cuán importante es nuestra opinión, ¿no? Por eso lo menciona ahí, fuerza de opinión. Por otro lado tenemos la oposición de las personas conformistas, ¿ya? También, en esta etapa o en estas características de la creatividad, es como está caracterizado por la oposición de aquellas personas que solamente piensan estar en lo mismo y que no piensan algo innovador, son conformistas, ¿ya? Otra de las características es que vamos a tener gusto, dice, por el orden, el método, la exactitud, ¿no? Por ejemplo, para la elaboración, de repente, de nuestros productos, ¿no? Vamos a hablar en estos casos. Qué tan importante es que nosotros usemos distancias, ¿no? Usemos de repente reglas, ¿no? De repente usemos los colores de lapiceros diferenciados, ¿no? Entonces, todo esto, ¿ya? Va a tener la fluidez de ideas, la capacidad de nuevamente redefinir, ¿ya? Tenemos esa autonomía de tener una independencia tanto del juicioso y de la acción que vamos a tener como personas, y también por un momento nos vamos a frustrar, ¿no? He hecho tantas cosas, he intentado realizar bien mi trabajo, pero sin embargo no me sale bien, ¿no? Pero dicen, esto de la creatividad se va a tolerar lo que es la frustración, cómo nosotros nos frustramos frente a nuestra creatividad, ¿ya? Por otro lado, tenemos a los bloques de la creatividad. En estos bloques de la creatividad tenemos a los perceptuales, los culturales y las emociones, ¿ya? En los perceptuales, es decir, aquí la persona dice que va a tener la incapacidad de ver los problemas, ¿ya? Es decir, aquí la persona no se da cuenta de lo que realmente algo anda mal, ¿ya?
obviamente frente a una situación, ¿no? Entonces aquí se da un bloqueo perceptual. Otro bloqueo de la creatividad es el cultural, ¿no? Es decir, que aquellas personas o aquel grupo de personas eh, que, que nos rodean a través de sus costumbres, nos imponen, ¿no? Sus creencias, las tradiciones, que esto no nos deja innovar y romper los esquemas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Corín, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros fuimos invadidos por España, ¿qué pasó? Nos impuso sus costumbres, su religión, sus creencias, sus tradiciones. Es así, dice también se considera como un bloqueo de la creatividad, ¿ya? Pero en el tanto cultural. ¿Está bien? Otro, tenemos el bloqueo de la creatividad emocional, ¿ya? En esto se le va a entender, ¿ya? Que es aquello que está dentro de nosotros, ¿no? Es nuestra emoción que sentimos, ¿ya? Esto puede ser intensas y pueden hacer que nuestra personalidad se quede estancada. A ver, apagamos el micrófono, por favor, ¿se escucha? ¿Se escucha bulla? ¿De quién es? Gracias. Bien, chicos, en esta última parte, ¿ya? Dice que usted a través de imágenes va a diferenciar tanto lo que es la imaginación reproductora y la imaginación creadora, ¿ya? Por otro lado, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir a través de ejemplos lo que es la fase del proceso creativo, ¿ya? Entonces vas a trabajar aquí dos temas, tanto la imaginación como la creatividad. Recordemos que primero tenemos que imaginar para luego plasmar una creatividad, ya es lo físico, ¿está bien? Lo abstracto es la imaginación, como nosotros empleamos a través de nuestros esquemas mentales, y la creatividad es ya lo que nosotros plasmamos. ¿Está bien? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? A ver. Creo que todo quedó en claro, ¿no? Ok, muy bien. Chicos, mira, es 8:34, por lo tanto tenemos tiempo para copiar la clase. Colocamos de título imaginación y creatividad, ya colocamos la fecha y empezamos a copiar la clase y terminamos con la tarea, ¿ya? Bien, a ver, vamos a habilitar para que ustedes puedan compartir la pantalla, ya está habilitado, ¿ya? Y estos son los indicadores de evaluación, ¿no? Que se va a tener en cuenta, y ahí de aquí se va a obtener la nota de ustedes. Son dos fichas, ¿está bien? La primera fichita es, ¿no? Los indicadores de evaluación para tu diapositiva. ¿Ya? Consigna información relevante, una idea por diapositiva, es decir, según las características que te he pedido, contexto histórico, tratados establecidos, la fecha, qué derechos se han establecido y tus conclusiones. ¿Ya? Siguiente, presenta buena ortografía y redacción adecuada. Es otro de los indicadores que también se va a evaluar. Siguiente, utiliza imágenes que tengan en relación con el tema. No va a ser que hay imágenes que no tengan coherencia, ¿ya? Y por último, comunica su trabajo con voz clara y audible y utiliza adecuadamente o coherentemente las diapositivas. No va a ser que usted esté hablando otra cosa mientras que en la diapositiva esté otra. Entonces, eso también se va a calificar. Cada indicador vale de 0 a 5 puntos, ¿ya? Haciendo un total de 20, ¿no es así? Ahora, siguiente fichita que se va a calificar son tus exposiciones, ¿ya? Habla con voz clara y audible, utiliza adecuadamente la presentación de diapositivas para explicar el tema, comunica las ideas principales del tema, responde, ¿ya? Con precisión las preguntas formuladas por sus compañeros, es decir, por grupo va a haber una pregunta, entonces usted tiene que responder, cualquiera de los integrantes del grupo. Teniendo en cuenta esos indicadores, entonces
pasamos a las exposiciones, ¿ya? El primer grupo es de Corinne Sally y María Romero. Ya pueden estar compartiendo la pantalla porque está habilitado, ¿ya? Es 9:01, 9:10, 9:11, estarían aproximadamente terminando su exposición. Ok, muy bien. ¿Ya? Pueden empezar, ¿eh? No hay problema. Ya, Miss, ¿me escucha? Sí, sí. Ya, Miss, a ver. Ya, a ver. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Ramsey Clark. Buenos días, Miss y compañeros en general. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos en las 13 colonias. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La historia de la independencia de las 13 colonias fue declarada de los Estados Unidos el 7 de julio de 1776. En 1776, los congresos de Estados Unidos aprobó la Declaración de la Independencia y su autor principal fue Thomas Jefferson, quien escribió la declaración de una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia de Gran Bretaña. Y un año después de esto, de la Guerra de la Revolución de Estados Unidos y la declaración que anunciaba las 13 colonias americanas, pues ya no formaban parte del Imperio Británico. El Congreso publicó la Declaración de la Independencia en varias formas. Inicialmente se publicó como un impreso en un gran formato que fue distribuido ampliamente y leída por el público. La Constitución Política de Norteamérica fue escrita en el verano de 1787 en Filadelfia. La Constitución de Estados Unidos de América es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es el documento histórico del mundo occidental. Fue escrita antiguamente para un buen uso y define mayormente los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones y los derechos básicos de los ciudadanos. Las primeras 10 enmiendas a la Constitución, o sea, la Carta de Derechos, fueron entregados en vigor el 15 de diciembre de 1791, limitando los poderes del gobierno federal de los Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los tratados de las 13 colonias. Son dos tratados que son fundamentales, que es el Tratado de la Alianza de 1778 entre Estados Unidos y Francia y el Tratado de la Compra de Lausana. El Tratado de Alianza de 1778 fue un acuerdo de defensa firmado por Francia al aliarse con Estados Unidos. Fue el primer trato que se realizó después de la guerra con Gran Bretaña y estos dos países empezaron a trabajar juntos. El Tratado de la Compra de Lausana se realizó el 30 de abril de 1803. Este tratado estableció para la adquisición de Lisania y fue firmado por Roberto Lipson, James Moore y Bart Morrison en París. Y Jefferson anunció a su país el tratado el 4 de julio y Francia abandonó Nueva Orleans. Como pueden ver aquí en la imagen, a ver, un ratito, creo que se puede, hay que anotar. Como pueden ver aquí en la imagen, la parte de acá, no sé si ven el mapa de Lausana con Estados Unidos, toda la parte sombreada ya forma parte de Estados Unidos y es por eso que se llama Trato de Compra de la Lausana.
Ya, Miss. Ahora veremos lo que es en qué año se unieron las 13 colonias. Las 13 colonias eran un grupo de colonias británicas en la costa este del norte, de América del Norte, fundadas en el siglo XVII y XVIII, que declararon su independencia en 1776 y forman los Estados Unidos. Ya, en la actualidad Estados Unidos tiene de 320 millones de habitantes. Ya es una de las naciones más ricas del mundo. Bien, ahora hablemos de cómo se unieron las 13 colonias en el siglo XVII. Fue cuando llegaron los ingleses y formaron lo que es las 13 colonias. No exactamente llegaron solo ingleses, sino también llegaron de toda Europa. ¿Ya? Y una de las causas de que se unieron las personas fue que los europeos estaban huyendo de una persecución religiosa, lo que pasó en Europa llamado reformas protestantes. Fue por ello que llegaron al centro o a Estados Unidos y formaron una alianza que era sobre las 13 colonias. Ya los derechos que se establecieron fueron tenían derecho, los más importantes fueron pues, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de carta de derechos, eh, la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho de tener o portar armas y el derecho de reunirse y a la libertad de petición. Otro derecho fue sobre los bienes, la herencia, ¿no? Que se encuentra. Ya, María, te toca. Ahora vamos a presentar los personajes. George Washington. Fue el más importante de la guerra, siendo uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Él nació el 22 de febrero de 1732 y falleció el 14 de diciembre de 1799. Fue el primer presidente el 30 de abril de 1789. Benjamin Franklin, otro de los padres fundadores de los Estados Unidos y uno de los más reconocidos, además de político, fue inventor. Nació el 17 de enero de 1706 y falleció el 17 de abril de 1790. Hace 267 años fue conocido por inventar el pararrayos. John Adams fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y el segundo presidente del país. Su papel fue más político que militar. Nació el 30 de octubre de 1735 y falleció el 4 de julio de 1826. Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y creador del sistema financiero estadounidense. Nació el 11 de enero de 1757 y falleció el 12 de julio de 1804. Thomas Arnold, tercer presidente de los Estados Unidos y otro de los padres fundadores. Se le considera el principal creador de la Declaración de la Independencia. Nació el 13 de junio de 1795 y falleció el 12 de junio de 1842. Su partido fue Partido Federalista. Marqués de Lafayette fue uno de los militares con más victorias en la guerra, considerándose que sin ayuda hubiera sido posible la victoria de los Estados Unidos. Nació el 6 de septiembre de 1757 y falleció el 20 de mayo de 1834. Benedict Arnold, una de las figuras más polémicas de la guerra, ya que comenzó el conflicto en el bando de las 13 colonias. Nació el 14 de enero de 1741 y falleció el 14 de junio de 1801. Una de las conclusiones que nosotras hemos visto es que, habiendo dicho que esto podemos llegar a que el tema de los derechos humanos no es un juego solo para poder hablarlo y ya, cuando en la mayoría de los países realmente no son respetados.
También se debe informar a los ciudadanos sobre sus derechos y sus deberes, con el fin de poder llegar a vivir en armonía y paz. Los derechos humanos son resultantes de la búsqueda de equidad entre el hombre del mundo. Su promoción nos ha llevado a dar una forma igual, pero lamentablemente sigue habiendo formas de acción que no permiten el libre desenvolvimiento de una persona. También es una forma de vida que se produce en la libertad de opinión, de acción, entre otros logros, una pacífica interacción entre las personas dentro de una sociedad. También nos impulsan a la diversidad, pero de manera pacífica. La Declaración de los Derechos Humanos Van a ser lo que son los tratados que se han hecho en la Revolución Francesa y La Declaración de los Derechos Humanos pues nos muestran que estos existen y que fueron aprobados por la mayoría de los países y que forman parte principal de muchas constituciones nacionales de diversos países. Ya, otra de las conclusiones a que llegamos fue que los derechos humanos se propuso con la condición de que exista paz en el mundo y en la actualidad no se ve eso. En la actualidad se mira más lo económico y no la humildad de una persona. Es por eso que existe lo que es la diferencia de clases sociales, en lo cual ya no respetan lo que es los derechos de las personas y se creen superiores a los demás. Los derechos humanos tienen el lado bueno y el lado malo. En el lado bueno es que ayuda a las personas en lo que respecta a que nadie puede pasar sobre ti pisoteando tus derechos como persona. Todo se hace en base al respeto mutuo. Y lo malo es que estos derechos cubren a las personas que no son malas para la sociedad, los delincuentes, violadores, etcétera, ¿no? Y ellos se resguardan más en los derechos porque saben que les van a proteger o no les van a hacer daño físicamente. Ya, otro de los derechos es que se puede decir que hay una ley que protege a la vida de una persona. Estos derechos humanos sí o sí van a proteger a las personas, pese a su forma de ser o su estilo de vida que lleva. Los derechos humanos son leyes establecidas que jamás se van a cambiar o renovar al pasar el tiempo. Esto quiere decir que nadie puede vulnerar nuestros derechos o cambiarlos. ¿Ya? Como opinión propia, aquí existen países que acatan sobre lo que es la pena de muerte cuando es una ley grave, cuando rompen una ley grave. Y me gustaría que esto se aplicara aquí en el país para que baje lo que es la delincuencia, asesinatos, homicidios y todo eso. Porque en otros países, por ejemplo Estados Unidos, se aplica esta regla, esta ley. Y su delincuencia bajó, de lo que era antes bajó un montón. Y así el país va a emprender un poco más y ya no va a estar lleno de delincuencia. Muy bien. Muchas gracias, Miss. Ya, ok, chicos, aplausos para sus compañeritos o compañeritas que hicieron la exposición. Estuvo interesante. Uno de los temas que ustedes han dado a conocer son los tratados. Y justamente uno de las características que se les ha pedido es hablar de los tratados, ¿no? En qué consistía, qué derechos se han establecido. Mayormente en las exposiciones estamos abocando en lo que es los derechos humanos, ¿ya? Por otro, una sugerencia para todos, ¿ya? Para los que quieren conocer la independencia de los Estados Unidos. Hay una película bien bonita, de repente lo han visto, que es El Patriota, ¿ya? El Patriota es una de las películas que relata sobre la independencia de los Estados Unidos. Es muy interesante, ¿no? Esa película les va a ayudar a ustedes a comprender más ese tema sobre la independencia de las 13 colonias, ¿ya? Pasamos a las preguntas, por favor. ¿Está bien? Al grupo de Fiorella. Ya deben tener listo su pregunta. Una preguntita, por favor. El grupo de Fiorella. Miss, falta un ratito, María, su parte le falta. Ah, ya. Chicos, ya, tiempo, ¿ah? Hubieran estado hablando. Yo pensé que habían terminado. Ya tienes que dejar de compartir para que María comparta su
su parte, ¿ya? Sí, Miss, esta es la parte que le falta a María, la que puse en pantalla. Esa le falta hablar a María. Ori no se mira. Tienes que dejar de compartir el PPT que estaban exponiendo ustedes y abrir el archivo de María para que puedas compartir. Ok, ahora sí. Ya, Miss. Concluyendo con respecto a los derechos humanos en nuestro país, se dice que el derecho de la persona acaba cuando acabó en el homicidio, o sea, a ver, sigo con el otro. Los derechos humanos protegen al ser humano desde la fecundación. Gracias a esta lucha que se hace muchos años, hoy en día la libertad es para vivir en paz, aunque no es un 100%. ¿Ya? Ya, ok. Pasamos a la pregunta. Pregunta del grupo de Fiorella. Una preguntita. No detengan el tiempo, por favor, del grupo de Samira, Yelena, Fiorella. Una pregunta, cualquiera de ustedes. No tienen pregunta. Pasamos a la siguiente, el grupo de Gabriel. Sí, tenemos pregunta. Sí, Ya, ¿cuál es su pregunta? ¿por qué Alexander Hamilton quiso estudiar los derechos? Ya, cualquiera de las tres integrantes del grupo. Quiso estudiar los derechos. Miss, ¿puede repetir, por favor? No lo escuché bien. Ya, vuelve a repetir, hija. Ya, ¿quién hizo la pregunta? ¿Por qué Alexander Hamilton quiso ayudar en los derechos humanos? Alexander Hamilton quiso estudiar mayormente los derechos humanos porque vio que no había una defensa por el gobierno y mayormente no solo se basó en los derechos humanos, sino también se basó en los derechos de las mujeres. ¿Está bien, Yelena? Sí, Miss. Ok, muy bien. Yelena es la única, ok. Siguiente pregunta, el grupo de Gabriel, Piero y Gonzalo. Cualquiera de ustedes una preguntita. Ya, no hay. Pasamos a la siguiente, la pregunta de Carla Soriano. El grupo de Carla Soriano. Cinco, 4, 3, 2, 1. No hay pregunta. Por si acaso, estoy tomando en cuenta. El grupo de Anthony, su pregunta. Está Anthony, Rodrigo y Jesús. 5, 4, 3, 2, 1. No hay pregunta. El grupo de Shaoni. Está conformado por Stephanie, Pamela y Geraldine. Su pregunta lo tienen. 5, 4, 3, 2, 1.
Tiempo, ok, no hay pregunta. Profesora, disculpe, creo que Shawnee tiene una pregunta para el grupo. Ya, a ver. A ver, Shawnee. No hay que dilatar el tiempo, por si acaso. Ok, no hay pregunta. Muy bien, pasamos al grupo 2. Gracias, hijas. Del grupo 1, ya, dejamos de compartir para que el siguiente grupo pueda compartir su trabajo. El grupo de Fiorella, Samira y Elena. Buenos días, mis, buenos días, compañeros. Hoy con mis compañeras nos ha tocado exponer sobre los derechos humanos de la Revolución Francesa. Siguiente, Sammy. Primero veremos sobre los tratados y el año en que se unieron. El primer tratado fue en 1778 en Francia, que firmó el Tratado de Amistad y Comercio con el Novato de Estados Unidos. El segundo tratado fue en París en el año 1815, que se firmó el 20 de noviembre tras la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo. Francia vio reducidas sus fronteras y sus conquistas antes del 1790. Perdió el terreno en el ganado, en los ejércitos reduccionados entre 1970 y 1972. Ahora le paso con mi compañera Samira para que les explique sobre los derechos que se unieron en los tratados. Buenos días, profesora, buenos días, compañeras. Bueno, los derechos que se unieron en los tratados. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789. Es uno de muchos de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa. Los derechos del hombre se entienden como universales. Los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción no se refiere a la condición de las mujeres o a la esclavitud, del 4 de febrero de 1794. La declaración fue el prefacio de la Constitución de 1791, la primera traducción americana completa de sus 17 artículos al español es obra de Antonio Nariño, publicada en Bogotá, Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia, en 1793. Le doy paso a mi compañera Yelena. Buenas tardes, buenos días, mis compañeros. Yo voy a exponer las causas de la Revolución Francesa. Las causas de la Revolución Francesa son 4, que son causas económicas, políticas, sociales y ideologías, que son pocos factores provocaron el inicio y el desarrollo de la Revolución Francesa. Las causas económicas. Está claramente en lo económica de la desigual se veían así como en lo social. Están los bancarrota física francesa, la desigual tributaria, despilfarro en la corte de Versalles y crisis agraria del 1780. La siguiente diapositiva. Las causas políticas. Está ahí en las causas políticas el dentro de la estructura del Estado absolutista. Había 3 diferencias entre el Estado absolutista. Está el crisis del sistema absolutista, evidencia de la incapacidad política de Luis y la discriminación política en la burguesía. Siguiente. Las causas sociales. En las causas sociales son 3 profundas desiguales sociales: la nobleza, el clero y el Estado llano. Siguiente. Y en las causas de la ideología está la influencia de las
ideas liberales de la Ilustración, que está ahí el Voltaire, Rousseau y Montesquieu, que son las ideas de las ilustraciones de desarrollo del siglo, y la pensaron en filósofos que la representaban, eran críticos en absolutos franceses. Gracias. Ok, ¿terminó su exposición? Sí, Miss. Sí, ok. Bien, chicos, a ver, la Revolución Francesa es un tema muy importante también que ha sucedido durante este siglo. Una de las causas principales es las causas ideológicas, es decir, la forma de pensamiento de estos filósofos políticos, ¿no? Que abarcaban respecto a cómo este contexto era gobernado, ¿no? Por los señores feudales. Entre estos tenemos al señor Voltaire, a Rousseau y a Montesquieu. ¿Está bien? Estos tenían un pensamiento ideológico en el tema de la ilustración desarrollado en el siglo XVIII. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Estos son pues personajes que tenían un pensamiento, una ideología filosófica, ¿no? Basándose en la realidad. ¿Está bien? Estos obviamente son representantes críticos, analíticos, que hacían respecto a los gobiernos, ¿no? Tengamos en cuenta que uno de los pensadores importantes que mencionó que la política debe tener tres importantes entes en un Estado, por ejemplo, lo que hoy en día conocemos, el poder legislativo, ejecutivo, el judicial. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? Fue uno de estos tres, Voltaire, Rousseau o Montesquieu, uno de estos tres pensadores. ¿No? Él te mencionaba que en un Estado debe surgir tres poderes, ¿no? Tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? A ver, cualquiera de ustedes, ¿ah? ¿Es Voltaire? ¿Es Rousseau? ¿O es Montesquieu? Cualquiera de los tres, ¿no? Se voy a repetir la pregunta. ¿Quién de los tres filosóficos o filósofos? Miss, ¿yo puedo responder? Sí. Pero soy de otro grupo. Ya, no hay problema. Me tocó el mismo tema. No hay problema. Ok. Ya, es Montesquieu. Creo que así Claro. se lee. Es Montesquieu, es uno de los pensadores quien propone que en un Estado dice que deben establecerse tres poderes, tanto el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que justamente hoy en día estamos aplicando en nuestro Estado, no está dividido así. Entonces justamente uno de los pensadores es este señor Montesquieu. Bien, pasamos a las preguntas, por favor. El grupo 1, su pregunta. Yo, Miss, tengo una pregunta para... Ya. Miss, tengo dos preguntas. ¿Está bien? Sí, sí. Ya, la primera pregunta es que ¿por quién estaba dirigido el tratado o la Revolución Francesa? ¿Por quién estaba dirigido, dice, la Revolución Francesa? ¿Por quién o quiénes estaba dirigido la Revolución Francesa? Por el gobernante, Luis. No. Más bien en este gobierno feudal de Luis XVI, estas personas se opusieron. Por eso es que iniciaron una revolución, un cambio, ¿no? En favor o en protesta a este gobierno monárquico, absoluto. ¿No es así? En este caso, la Revolución Francesa tuvo tres periodos, ¿no? El periodo monárquico, republicano y napoleónico. Muchos de nosotros pensamos que Napoleón gobernó toda la Revolución Francesa o se opuso a todo. Él recién ocupó el cargo, lideró el cargo en la época napoleónica, que es muy diferente,
¿Está bien? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Ok, ¿cuáles fueron las causas? Obviamente las causas sociales, ¿no? Que la clase siervo o la clase baja eran las personas más afectadas. Obviamente que ellos no tenían... Jean-Paul Marat de A ver, Fiorella, nuevamente, hija, no se te escuchó bien. Miss fue dirigido por Jean-Paul Marat y Georges. Georges. Ya, es uno también de los dirigentes. Ok, ya, muy bien. ¿Eso está bien, Corín? Ya, muy bien. Ya, Miss, la segunda pregunta. Dice, ¿cuáles fueron los principales acontecimientos que surgió de la Revolución Francesa? ¿Cómo, hija, cómo? ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos que surgió de la Revolución Francesa? Ah, ya, los principales acontecimientos en la Revolución Francesa. Algo muy... Son 20 acontecimientos. Ya, uno, menciónale, a ver. 20 de junio del 1789, juramento de Geu de Paume. Ya, hay que abarcar más sobre los derechos humanos, ¿ya? ¿En qué fecha importante para el grupo? ¿En qué fecha se estableció el derecho a los ciudadanos? El 26 de agosto ¿De qué año? de 1789. ¿Es cierto eso? ¿Cualquiera de ustedes? Sí, Miss. Sí, Muy profesora. bien. Ya, ok. Miss, ¿yo puedo hacer una pregunta? No, solamente uno o dos preguntas. Una pregunta nada más por grupo es hija, ¿ya? Ah, ya, Miss. El grupo de Gabriel Miss, estamos super Gabriel, Miss. o Gonzalo, cualquiera de ustedes. A Miss, yo ya comienza primero, pues. ¿Tienes tu pregunta, Gonzalo? No hay problema, lo puedes realizar. No, Miss, no te ni una pregunta. Ya, el grupo, cualquiera, no estoy diciendo específicamente quién. Ya, no tienen su pregunta, no sé, conste. Estoy anotando para aquellas personas o para aquel grupo que está realizando sus preguntas. Siguiente grupo, el grupo de Carla. Miss. Ya, no hay. Siguiente grupo, el grupo de Anthony Huertas. Su pregunta. Miss. Miss, voy a compartir pantalla, Miss. Ya, vaya compartiendo, hijo. El grupo de Shaoni, su pregunta. Ya, Miss, yo tengo una pregunta. Ya, Shaoni. Sobre el Tratado de París, que se estableció, como ellas dijeron, en el año 1815, quisiera saber qué congreso qué congreso estuvo ratificado y en qué año sobre el Tratado de París. Ya, tiene la respuesta el grupo. O cualquiera de los integrantes, cualquiera de ustedes puede responder, ¿ah? Si saben. No hay problema. Ojo que para preguntar también tenemos que tener la respuesta, ¿no? ¿Alguien? Miss, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ya, puede repetir Shaoni. Ya, Miss. Ellas, uno de los tratados que dijeron sobre la exposición, hablaron sobre el Tratado de París de dijeron el año 1815. Pero yo quisiera saber
por qué congreso fue ratificado y en qué año? Ya. ¿Por qué el Congreso fue ratificado, dice, en el Tratado de París? Yo sé la respuesta. Ya, Miss, yo también sé la respuesta. y a ver, Corín y luego Sally. Ya fue por el Congreso de Viena en su acta final el 8 de junio de 1815 del siglo XIX. Sally, Es lo mismo, Miss. ¿es cierto eso, Shaoni? Sí, Miss. Muy bien. A ver, ¿en qué consistía el Congreso de Viena? ¿Qué, Miss? ¿En qué consistía el Congreso de Viena? Mira, el Congreso de Viena fue una reunión entre los señores feudales, ¿no? Que obviamente una vez acabado ya lo que es todo este proceso de la Revolución Francesa, ¿qué pasó? Ellos llegaron a un acuerdo, firmaron una alianza de que ya no dejaran ingresar a estas personas que hicieran una revolución nuevamente a estos gobiernos monárquicos. ¿No es así? ¿Cierto? ¿O hay de repente alguna acotación que pueden hacer alguno de ustedes? Miss, el objetivo del Congreso de Viena fue restablecer las fronteras con Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte y la reorganización de ideologías políticas. Claro, oponerse a las revoluciones, ¿no? O sea, querían mantener este gobierno monárquico, ¿cierto? Esta monarquía absoluta, querían todavía mantener. Este fue una alianza, un acuerdo que llevaron entre estos señores feudales. Muy bien, ok, muy bien, ¿ah? Shaoni, excelente. Ya, pasamos a la siguiente exposición, ya lo pueden compartir, no hay problema. Ah, tiene también. Ya, ¿lo van a compartir? Gonzalo, ya me dijiste que ya lo ibas a compartir. Ah, Gabriel, muy bien. Ya, buenos días, profesora, buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar sobre los derechos humanos en la revolución industrial. Ya, el derecho de labor encuentra en su génesis en los abusos durante la revolución industrial. Padecieron los trabajadores en las fábricas inglesas, o sea, que abusaban de ellos, los hacían trabajar más de las 8 horas y abusaban simplemente y les daban un mal sueldo. Desde entonces, los derechos de los trabajadores han sido el principal caballo de batalla de los socialistas para procurar defender al proletario de las opresoras garras del gran capital. Así se denominan conquistas sociales a la jornada de 8 horas en las vacaciones del sistema de pensiones, del sueldo mínimo y la ley de seguridad en el trabajo, entre otras. O sea, mayormente nos dice que, bueno, ellos buscaban tener un sueldo mayor y hacerles trabajar menos horas y que no abusen de ellos, obviamente. Luego, contexto histórico. A partir del siglo XVIII, se inicia en Europa un proceso de cambio económico llamado la Revolución Industrial. Este cambio producirá la desaparición de la sociedad tradicional, basada en lo rural y controlada por la nobleza, en la aparición de la sociedad moderna, basada en la industria y en el control de otra clase social, la burguesía. O sea, quería que todos, que digamos, seamos de la misma clase social, que nadie esté para abajo, ni otros que tengan mucho dinero. Es el origen de nuestra sociedad actual. No solo fue un cambio económico, sino que provocó la transformación de la vida en la época, clases sociales, demografía, mentalidad, costumbres. Luego vienen los
los tratados que se establecieron en ese tiempo, lo cual va a ser mi compañero Gonzalo. Gonzalo. Si ya no va a ser Gonzalo, yo lo hago. Ya. Acontecimientos y realidades históricas durante el siglo XIX. Tratado de Managua. Este fue el Tratado de Mosquina entre Gran Bretaña y Nicaragua, firmado en Managua el 28 de enero de 1860. Este tratado se firmó 10 años después de la firma del Tratado de Clairon-Bullier y se deja entre Nicaragua y Gran Bretaña. Por parte de Nicaragua, lo suscriben de Ling Pedro Celdrón, ministro de las Relaciones de Nicaragua, y el señor Carlos Lennox Wick como ministro de plenipotenciario de la Gran Bretaña. Ya, luego viene, ¿en qué año se dio? Mi compañero Piero va a ser. ¿Puedes leer, Piero? Piero. ¿En qué año se dio la revolución industrial? La primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después en la gran parte de Europa Occidental y América anglosajona, y incluye entre 1820 y 1840. Durante este periodo se dio el mayor conjunto de transformaciones económicas y tecnológicas y social de la historia de la humanidad. Desde el Neolítico, que vio el paso de una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia modificada, influenciando todos los aspectos de agrícola como de la naciente industria. Se multiplicó a la vez, disminuía el tiempo de producción a partir de 1800. La riqueza y renta per cápita, que se multiplicó como el no habido capital se había mantenido prácticamente destacado durante los siglos. Gracias, Miss. Ok, ¿acabó esta exposición? No, Miss. Ya. Los derechos que se otorgaron fueron el de la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia de opresión. O sea que gracias a la revolución industrial tenemos el derecho a la libertad. No pueden privarnos de nuestra libertad. Tenemos el derecho a la propiedad. No pueden entrar sin pedir permiso porque, digamos, es nuestra propiedad. Y la seguridad, que si alguien nos hace daño podemos ir a denunciar o hasta meterlo en la cárcel. Conclusiones. La revolución industrial no solo fue el cambio del trabajo del hombre en los campos y del trabajo hecho a mano. Por esto mismo, en pequeños talleres, la realización de máquinas por masa, de las máquinas a vapor, las cuales a su vez tuvieron un gran papel en la transformación del mundo en torno a la adaptabilidad del hombre a este. Piero, tu turno. La revolución industrial nos trajo los derechos que para mí son muy importantes, los cuales son de la libertad, seguridad, propiedad y resistencia a la opresión. Como bien se los he dicho, para mí son importantes, pues gracias a ellos somos libres y tenemos derechos. Pero Gonzalo, Piero. Ese es el problema, ¿ves? De no estar atento a la exposición, de no estar haciendo el trabajo en grupo,
Ya se nota que aquí solamente una persona ha trabajado. ¿Ya? Ahí lo dejamos. Muy bien, a ver. Algo muy importante, algo que en los anteriores grupos casi poco han mencionado sobre las causas, el por qué se ha dado una revolución, por qué se ha dado un cambio, ¿no? Justamente fue por la opresión a la clase proletaria o a la clase baja, que es el sector popular más afectado en todo contexto, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Y más aún si hablamos de la revolución industrial, ¿no es así? La explotación laboral, que es uno de los derechos que se aclama desde ese contexto y mucho más antes, desde la edad, incluso desde la edad antigua, del contexto de la esclavitud, ¿no? Que hemos abarcado a partir de la Edad Media recién, solamente eso se da, estamos hablando. Qué bueno hubiera sido que de repente alguno de nosotros hubiera hablado del tema desde el contexto antiguo, ¿no? Desde el periodo antiguo. Bien. Algo importante que ustedes deben tener en cuenta es que durante esta fecha, este proceso histórico de la Revolución Industrial, también se dio a conocer, ¿no? El derecho a qué, ¿no? O el Día del Campesino, ¿no es así? Que todos nosotros debemos tener en cuenta desde qué contextos ya se abarcaba, ¿no? Hoy en día nosotros siempre recordamos el Día del Campesino, ¿no es así? Ok, ahora, las preguntas del grupo 1, del grupo 2. Hablado, sí. Miss, ahora sí podemos preguntar. Sí. ¿Cuáles fueron los principales derechos y aportes de la Revolución Industrial? ¿Y qué cambios produjo? Ya, yo lo voy a responder. Los derechos, como bien lo dije, fueron de la libertad, de la propiedad y seguridad. Los cambios que produjo es que gracias a estos derechos, por ejemplo, antes si te golpeaban no podían hacer nada, te golpeaban y no pasaba nada. Pero ahora hasta puedes llevarlo a la cárcel, puedes denunciar. Y la libertad que antes te privaban de la libertad, por ejemplo, te hacían trabajar día y noche y te quedabas en esa casa a dormir. Y en contra de ti, pues, y cuando tú no querías. Pero en cambio ahora ya no es posible eso. ¿Está bien? ¿Está bien eso, Sally? ¿O hay Sí, otra? Miss, sí está bien, solo que también el principal aporte que, como mencionó Gabriel, fue el trabajo y también la integridad social. Sí. Claro, la explotación laboral que se ha dado en ese dicho contexto, ¿no? Ya. Ok. Pasamos al grupo de Fiorella. ¿Pregunta? Acotando a lo que dijeron, también se formó lo que es las 8 horas de trabajo. Ah, sí. Las 8 horas de trabajo que actualmente se está aplicando. ¿Me puedes decir aproximadamente la fecha? La fecha. Cualquiera de ustedes. ¿Fecha de qué, Miss? Nos exponemos solo a llevarnos. La fecha del establecimiento de las 8 horas laborales de la persona. Miss fue el 15 de enero de 1919. Ya, pero nos estamos saliendo en el contexto de la revolución industrial, recordemos. Ajá. Miss fue en 1919. Ya, estamos hablando fuera del contexto de la revolución industrial. Ya, eso tienen que averiguar, el grupo tiene que saber, tiene que tener en cuenta. Miss. Digo, Miss, como Miss, Gabriel no contestaba los mensajes, Miss, yo y Piero hicimos solo un trabajo, Miss. Ya. Y lo comparto, Miss, esta pantalla. Ya, ok. Ya, claro. Ya, a ver, el grupo de Carla, su pregunta, o de Fiorella, porque no han preguntado.
No hay pregunta. El grupo de Carla no está. El grupo de Anthony, su pregunta, nada. El grupo de Shaoni, no hay pregunta. Pasamos al siguiente grupo, ¿ya? Al grupo de Carla. Sí hay una pregunta. Ya, dime, Shaoni. Quisiera saber con qué presidente, como están hablando de las 8 horas de trabajo, quisiera saber con qué presidente se estableció ese decreto. ¿De qué lugar? ¿De Perú? ¿Te refieres a Perú? Exacto. Ya. Como han abarcado el tema de las 8 horas laborales, dice que Shaoni, ¿con qué presidente se estableció esta dicha ley? José Pardo y Barrera. Miss con José Pardo y Barreda. Ya, todos han respondido. José Pardo y Barrera. ¿Es La cierto? respuesta. Shaoni. Sí, Miss, esa es la respuesta. Ya, ok. Muy bien. A ver, chicos. Pasamos al grupo de Carla, rapidito. Compartan la pantalla, por favor. ¿Lo tienen sí o no? Carla Soriano. Ah, sí, muy bien, Said. Dije que raro, creo que no tienen. Ya. Doctora y compañeros en general, hoy a mi grupo nos tocó exponer sobre los derechos humanos que se estableció durante la guerra de Vietnam. Les paso con mi compañero. Ahí. Ya, buenos días compañeras, buenos días profesora. Como ya mencionó mi compañera, hoy nos tocó exponer sobre los derechos entre la guerra de Vietnam. Y el mapa que están viendo ahora es donde se inició, por decirlo, donde se conflictúa la guerra. Voy a decir cómo empezó la guerra de Vietnam. Los datos, la fecha que se inició fue en 1955 a 1975. El lugar donde se inició fue en Vietnam, Laos y Camboya. Los beligerantes de Vietnam fueron Vietnam del Sur versus Vietnam del Norte. Y se conflictó esto ya que principalmente hubo dos ideologías. Una fue el capitalismo y otra el socialismo. En el socialismo, Vietnam, la Unión Soviética apoyó al socialismo y en Estados Unidos apoyó al capitalismo, quedando como ganador Vietnam del Norte. Esta guerra fue iniciada como un conflicto de descolonización. Enfrentó a Vietnam del Norte, ayudado por la Unión Soviética, y Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos. Las principales potencias buscaban imponer ideologías aún a costa de la destrucción de pueblos enteros e incluso de sus propios ciudadanos. La guerra de Vietnam marcó un hito en la historia militar debido a que la población estaba muy comprometida en el conflicto. Se utilizaron diferentes armas químicas como el napalm y que terminaron ejecutando a miles de militares y civiles. Bueno, ahora voy a dar paso a mi compañero Carla. Carla. De Vietnam. Los derechos que se pusieron en la guerra de Vietnam. El gobierno de Vietnam fue controlado por el Partido Comunista. Tiene desde el 2006 Nguyen Tan Dung
en el cargo de primer ministro de elecciones. En las últimas elecciones se rechazaron las candidaturas independientes por más que estén legalmente autorizados a postularse e incluso se hostigó y amenazó a candidatos disidentes o activistas de derechos humanos. Varias organizaciones de derechos humanos como Human Rights International y el Comité para la Protección de los Periodistas de Vietnam ha llegado a una situación crítica respecto al abuso de derechos humanos y libertades democráticas en el 2017. Según el informe de Human Rights Watch International, la situación de los medios de comunicación de la libertad de expresión en este país se deterioró notablemente según el Comité para la Protección de los Periodistas. Por sus siglas en inglés, Vietnam se encuentra en el puesto de ranking de los países que más ejercen la censura en el mundo. Según el artículo, no toda empresa de comunicación debe funcionar como portavoz de las acciones del Partido Comunista Vietnamita. El Departamento de Propaganda Central, organismo encargado de definir la agenda pública mediáticas, sostiene reuniones semanales con editores y dirigentes de periódicos, radios, televisores y directivas sobre temas deben enfatizarse o censurarse. Por ejemplo, no deben hablar de los medios sobre la actividad de la oposición política. Las organizaciones o activistas de oposición política por los derechos humanos. La visión dentro del mismo Partido Comunista Vietnamita o incluso las diferencias étnicas entre el norte y el sur del país. Todo otro derecho vulnerado dentro de este país es el derecho a reunirse libremente. Ya, a ver, hasta ahí nomás, hija, ¿ya? A ver, chicos. Han puesto bastante texto, que no está mal, sí, pero si vamos a exponer la forma más resumida, ¿ya? Pero está bien, no hay problema. Chicos, el tiempo nos ha ganado, ¿ya? El grupo de Carla va a continuar la siguiente clase, el grupo de Anthony y el grupo de Xiaomi. ¿Está bien? Estos tres grupos tenemos pendiente todavía la semana que viene, entonces, por favor, yo les sugiero que aprovechen este tiempo y lo puedan resumir así, nada más en pocas líneas. Ya, no sé, de estas líneas, por lo menos 5 líneas, ¿no? Lo pueden resumir, cosa que se les hace mucho más fácil para poder explicar. ¿Ya, chicos? Bueno, hasta aquí sería la clase. Por favor, estudien los que falten todavía de los grupos de exposición y también sus preguntas van adicionando los grupos que ya han expuesto. ¿Ya? Bien, chicos. Miss, una consulta. Dime. ¿Usted nos va a decir las notas la próxima clase que tenemos de la exposición? Sí, sí voy a decir. Ajá, ya está anotado incluso acá. ¿Nos puede decir, Miss, por favor? Ya, Corín tiene 17, Sari 18, María 16, Fiorella tiene 17, Samira 14, Yelena 16, Gabriel tiene 16, Piero 10 y González 10. ¿No? González debería tener menos todavía porque no ha expuesto, ¿ya? Pero me comienza. Miss. Sí, hijo. Miss. Yo estaba haciendo un trabajo aparte con Piero, Miss. Ya, no hay problema, por eso ya te voy a considerar un poco más, pero si es que puedes, expone la siguiente semana, no hay problema. De Miss, a ti ya tengo el trabajo, ya Miss ya he hecho. Con Piero íbamos a exponer, pero Piero no sepa qué leer. Por eso, no hay problema. Miss Gabriela hemos dicho que haga solo, Miss, y no nos ha hecho caso. Ya yo sé con Gonzalo y ella se ha metido. Ya, está bien, Gonzalo, lo puedes hacer la próxima semana nuevamente, no hay problema. Y la nota, Miss, que me ha puesto. Por eso, obviamente, va a cambiar, por eso te estoy dando esa oportunidad para que lo hagas la siguiente semana. Ay, Miss. Ya, muy bien. Bien, chicos, cuídense bastante, ¿ya?
Entonces nos vemos en la siguiente clase, por favor.